Jesús viene a la tierra por segunda vez. Viene a buscar a los que creen en Él. Por su amor y gracia salvo soy por fe. Y yo me voy con Él. Jesús está a las puertas, síguelo. Jesús está a las puertas, compártelo. Jesús está a las puertas, conoce el tiempo, prepárate, recíbelo. Jesús está a las puertas, síguelo. Jesús está a las puertas, compártelo. Jesús está a las puertas, conoce el tiempo, prepárate, recíbelo. Jesús está a la puerta de tu corazón. Ábrele tu vida y tomará el control. Para su venida Él te preparará y te irás con Él. Jesús está a las puertas, síguelo. Jesús está a las puertas, compártelo. Jesús está a las puertas, conoce el tiempo, prepárate, recíbelo. Jesús está a las puertas, síguelo. Jesús está a las puertas, compártelo. Jesús está a las puertas, conoce el tiempo, prepárate. Jesús está a las puertas, síguelo. Jesús está a las puertas, compártelo. Jesús está a las puertas, conoce el tiempo, prepárate y recíbelo. Él viene ya. Buenas tardes, apreciados hermanos. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en esta tarde, participando en la Caravana de la Victoria. ¿Cuántos estamos contentos con la Caravana de la Victoria? Dios les bendiga, Dios les guarde. La verdad que es una experiencia muy linda, muy emocionante, muy motivadora. Por la gracia de Dios, para mí esta es la segunda vez que estoy participando en una Caravana de la Victoria. El año pasado, durante el mes de septiembre y octubre, en las 8 iglesias del condado de Broward, aquí al norte, tuvimos la oportunidad de participar en la Caravana de la Victoria. Fue tan emocionante, fue tan fructífera la Caravana de la Victoria, que inmediatamente los pastores de la conferencia, el pastor de los Ríos, el pastor Paulín, decidieron de que esa experiencia deberíamos vivirla en todas las iglesias hispanas de la Florida. Así que por eso en este mes de mayo es que estamos entonces en la Caravana de la Victoria. Y qué lindo poder ver gente tan linda como ustedes, gente consagrada, gente dedicada a predicar la palabra de Dios y gente que realmente ama esta gran verdad. Así que yo les felicito porque el participar en esta Caravana de la Victoria es algo muy reconfortante, muy animador y sobre todo es algo que llena nuestros corazones cuando podemos invitar a alguien, traer a alguien a los pies de Jesús. Por la gracia de Dios, en algunas iglesias ya comenzamos, desde el mismo 6 de mayo comenzamos algunos bautismos. La iglesia de Pembroke Pines tuvo ya un bautismo en el mar y se está programando ahora nuevamente algunos bautismos entre esta semana y la próxima. La iglesia de Dania tiene sus bautismos a las 4 de la tarde el próximo sábado. La iglesia de Fort Lauderdale también se quiere unir con la iglesia de Tamarack para el sábado en la tarde tener la reunión de celebración y finalización de la Caravana de la Victoria con bautismos para la honra y gloria de Dios. Así que todas las iglesias, por la gracia de Dios, estamos en la campaña de la Caravana de la Victoria y el Señor nos ha bendecido grandemente. Así que me alegra
el de poder estar con ustedes en esta tarde y les invito que en este momento inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración para abrir la palabra de Dios. Señor, gracias te damos una vez más por esta linda oportunidad que tú nos das de podernos reunir aquí en este lugar santo, en este día santo, oh Señor, para escuchar tu palabra. Señor, queremos de que tú nos hables directamente a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras almas y podamos ser todos edificados espiritualmente. Tú sabes, oh Dios, que hemos venido porque sentimos en nuestros corazones esa gran necesidad, especialmente de escuchar tu voz. Y queremos, oh Señor, de que en nuestra vida diaria tengamos esa linda oportunidad de cada uno escuchar directamente la voz de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta la historia de una gran compañía de comunicación, una compañía naviera en Brasil, pero especialmente en el río Amazonas. Tenía una gran cantidad de barcos que surcaban por el río Amazonas en el comercio, en la transportación, y salió en el periódico un aviso muy grande que necesitaban a una persona para una vacante que había en esa compañía, y era justamente para trabajar en asuntos de comunicación. Así que pusieron el aviso en el periódico local, dieron la fecha en la cual los interesados a esa vacante podrían ir a la oficina principal y tener una entrevista. El día señalado llegó y a la hora precisa cuando se abrió la oficina, comenzaron a entrar todos los que querían esa posición. Al entrar en la oficina, la secretaria, la recepcionista, les explicaba a cada persona que debía anotar en un cuaderno el nombre de la persona y al mismo tiempo ella les entregaba una ficha con un número para que así, a medida que cada uno iba llegando, iba agarrando un turno para la entrevista, para la posición. Llegaron 10, 15, casi 20 personas para esa posición. Todos recibían la misma instrucción, anotar su nombre, recibían la ficha con un número y luego se sentaban a esperar. Ya al final, de más de 15 personas, finalmente llegó un joven. Hizo el mismo procedimiento, llegó, anotó su nombre, recibió la instrucción y recibió la ficha con un número. Y ya ustedes se pueden imaginar, cuando vio el número, había más de 15 personas antes que él para la entrevista. Sin embargo, eso no lo desanimó a él, así que se sentó muy calladamente a esperar su turno. Así que le extrañó que, aunque había llegado tarde, no habían empezado a llamar. Pasaron unos minutos y él entonces, repentinamente, se levanta de su asiento, mira a todos lados y ve una puerta que dice: comando, no entres si no es invitado. Y él se dirige allá a la puerta, abre la puerta, entra. Los demás quedaron extrañados. ¿Y qué le pasa a este? Pasó media hora, casi 45 minutos. Finalmente, se abre la puerta nuevamente y ese mismo joven sale ahora con el uniforme de la compañía y había sido contratado. Si usted hubiese estado allí en la sala esperando, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiese hecho? Reclamar por qué ellos estaban allí, y eso fue lo que hicieron las otras personas. Comenzaron a reclamar a la recepcionista por qué no se había llamado a las personas una por una, y ya este muchacho entró por esa puerta y cuando salió fue con el uniforme, ya estaba empleado. Ustedes se pueden imaginar, comenzaron allí a reclamar en voz alta y en la gritería, y por qué yo soy el número, especialmente el que tenía el número 1.
Yo tengo el número 1 y ¿por qué no me llamaron? Fue tanta la algarabía, el reclamo que estaban haciendo estas personas, que el supervisor de recursos humanos le tocó venir allí a la oficina y a la sala donde estaban toda esta gente esperando. Y él comienza a explicarles: señores, todos ustedes tuvieron la oportunidad, como ese joven, de obtener el empleo. Y nuevamente se levanta la gritería: no, pero si yo llegué primero. Y así cada uno fue reclamando. Finalmente se calmaron y el supervisor les dice de la siguiente manera: señores, si ustedes hubiesen puesto atención, ustedes hubiesen sido uno de los empleados como ese muchacho. Todo el mundo quedó en silencio. Cuando de pronto en la música ambiental de la sala escucharon un mensaje en clave Morse que decía: si usted escucha este mensaje, vaya a la puerta de comando que allí será atendido. No hubo más reclamos. Todo el mundo agachó la cabeza y comenzó a salir con una cara larga y decepcionados de ver que por lo que habían venido, por el empleo, no lo habían logrado. Simplemente ¿por qué? Porque no habían escuchado el mensaje, aunque era en clave Morse, pero era para si la persona estaba interesada en asuntos de comunicación, debería haber escuchado el mensaje, pero ninguno de ellos, solamente uno, y el que lo escuchó pudo entrar, tener la entrevista y ser empleado. La pregunta en esta tarde que yo haría a cada uno de ustedes es: ¿hemos escuchado alguna vez la voz de Dios? En su vida espiritual, en su vida diaria, en su experiencia como cristiano, ¿ha escuchado alguna vez la voz de Dios? Quiera Dios que sí. Sin embargo, no nos sintamos mal si tal vez dudamos de que haya escuchado o no haya escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tal vez en algún momento de nuestra vida tener esa experiencia de escuchar la voz de Dios. Pero surge ahora la pregunta: ¿y cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿A través de qué medio yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿A través de qué medio Dios se comunica con nosotros? ¿Alguien me podría ayudar? ¿A través de la oración? Gracias, muy importante. ¿Qué otro medio tiene Dios para hablarnos a nosotros? La palabra de Dios. ¿Alguien dijo algo más? Por sueños. ¿Qué más? Señales. Gracias. ¿Algo más? Gracias, por medio de la naturaleza. Y que empecemos ahora a analizar el aspecto, cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. El canto de las aves. ¿Qué más? Un atardecer, las flores, las plantas. Toda la naturaleza habla ¿de qué? Del amor de Dios hacia el ser humano, hacia la raza humana. De alguna manera u otra, Dios a través de la naturaleza nos habla a cada uno de nosotros. Sin embargo, tratemos de ir a la historia. En la creación todo era perfecto, todo era bello. Las flores, las plantas, los animales, todo el ambiente hablaba del amor de Dios. Pero al entrar el pecado, esa historia que se encuentra allá en el capítulo 3 del Génesis, yo siempre digo y pienso, ¿cuánto daría yo para que esa historia o ese capítulo no existiera en la Biblia? Pero ya es tarde, han transcurrido casi 6,000 años.
Y ahora nosotros tenemos que estar sufriendo las consecuencias de lo que sucedió allá cuando el pecado entró al Edén, al paraíso, al lugar donde Adán y Eva vivían. Con la entrada del pecado, esa comunicación directa, cara a cara, que tenía Adán y Eva con Dios, se separó. Ya no había más oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Es más, sabemos la historia que nos dice que cuando Adán se sintió de que estaba desnudo, ¿qué hizo? Quiso cubrirse, inventando algo que él pensaba que con eso se iba a cubrir. Además de eso, huyó, pensando de que ya Dios no lo iba a alcanzar y donde se iba a esconder Dios no lo iba a alcanzar. Pero no tardó mucho tiempo cuando escuchó ¿qué? La voz del mismo Dios. Ya no le pudo ver, pero sí escuchó la voz de Dios. Sin embargo, de ahí para acá, el hombre perdió ese contacto directo cara a cara con Dios. Y por eso es que Dios habla a través de la naturaleza. Todavía algunos de esos medios en el Edén, como es la naturaleza, las flores, las plantas, los animales, el inmenso mar, el cielo azul, las estrellas, todo lo que vemos alrededor no es otra cosa que Dios hablándonos de su amor, su perfección, como Dios es el creador, es el autor de todas las leyes de la vida en este mundo y en todo el universo. En el camino a Cristo se encuentra un pequeño párrafo que yo quisiera leer para ustedes, de lo que dice de la naturaleza, cómo habla de Dios, del amor de Dios. Dice, la naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón está preparado, quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Así que todo ser humano podemos escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza. Pero además de la naturaleza, alguien mencionó la palabra de Dios. La Biblia es el libro en el cual revela el pensamiento de Dios, el deseo de Dios que tiene para nosotros los seres humanos, especialmente después de la caída. Habla de un Salvador, habla de la salvación, habla de la redención, mostrando el gran amor que Dios tiene para con nosotros. En la Biblia encontramos la revelación más grande que el hombre pueda tener de Dios. Alguien dijo que es la carta de amor de Dios para el hombre. Dios ha querido de que no quedemos en este mundo huérfanos, sin ninguna información, sin ningún deseo de cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. En el mismo camino a Cristo dice, si deseáis conocer al Salvador, ¿quién? Jesús. Dice, estudiad las santas escrituras. Es el único medio a través del cual nosotros podemos leer, releer y cuantas veces queramos, siempre vamos a encontrar un mensaje nuevo. La escritura, la Biblia, es el libro a través del cual Dios expresa su deseo para cada uno de nosotros como seres humanos en esta tierra. Además de la Biblia, hay otro ser que también habla a cada ser humano. El Espíritu Santo. ¿Qué tanto sabemos del Espíritu Santo? Sabemos de que es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo está también interesado en tu salvación y en mi salvación. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo?
¿A través de qué nos habla el Espíritu Santo? La conciencia. A través de nuestra conciencia el Espíritu Santo nos habla. Y quizás alguien podría pensar de que, no, yo no he escuchado la voz del Espíritu Santo. Tal vez, no es que no la haya escuchado. Posiblemente la hayamos escuchado, pero no le hemos puesto atención. Quizás no le hemos obedecido. Y comenzamos es a argumentar con el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta de que estamos hablando directamente con el Espíritu Santo. Dios ha querido y Dios lo prometió, Jesús lo prometió. Por ejemplo, hay varias maneras en las cuales habla el Espíritu Santo. En Juan 16, versículo 8, es un versículo muy conocido, habla de lo que hace y es la primera obra del Espíritu Santo con el ser humano. ¿Podríamos leerlo? ¿Qué dice San Juan 16, 8? Y cuando Él venga, hablando del Consolador, dijo Jesús, ¿qué va a pasar? Cuando Él venga, ¿qué? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, era la promesa de Jesús de que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado. Y esa es la primera obra del Espíritu Santo. ¿Hacia quiénes está dirigida esa primera obra del Espíritu Santo? Al mundo entero. Allí no hay acepción de personas. Pero cuando el Espíritu Santo habla, ¿todo mundo se convierte? ¿Todo mundo responde a la voz del Espíritu Santo? No. Y entonces ahora viene la segunda fase de la cual obra el Espíritu Santo. San Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice San Juan 14, 16 y 17? Dígalo, hermano. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gracias, hermanos. Si ustedes se dan cuenta allí, ya la segunda obra del Espíritu Santo no es para todo el mundo. ¿Para quiénes son? Para los creyentes, aquellos que en la primera obra del Espíritu Santo aceptaron, escucharon el llamado y ahora vienen y se convierten. Y esa es la segunda obra del Espíritu Santo. La primera es convencer al mundo de pecado. La segunda, convierte a esas personas que escuchan el llamado del Espíritu Santo. La tercera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, entonces entramos en la fase de la purificación, o sea, lo que comúnmente llamamos la santificación. Y esa es la tercera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero todavía hay una más. Y esa es la obra de capacitación o habilitación. ¿Y para qué nos capacita el Espíritu Santo? ¿Para qué nos habilita? Para predicar el Evangelio. De esa manera es que se completa la obra del Espíritu Santo en cada creyente, en cada uno de nosotros. Primero nos convence de pecado. Segundo, nos convierte del pecado. Tercero, nos purifica y santifica. Y cuarto, nos habilita para una obra especial. De esa manera se completa la obra del Espíritu Santo en cada persona, en cada creyente. Por eso el Espíritu Santo habla del amor de Dios hacia la raza humana y nos incluye a nosotros también para que seamos agentes de poder llevar esas buenas nuevas a otras personas. Hay muchas cosas más que podríamos hablar del Espíritu Santo, pero no tenemos tiempo en esta tarde. Sin embargo, no olvidemos que la voz de Dios la podemos escuchar a través de la naturaleza, a través de la Santa Biblia, las Escrituras y a través de el Espíritu Santo.
Pero Dios todavía tiene más agentes a través de los cuales nos puede hablar y nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué tal si algún creyente fiel nos amonesta, nos aconseja o nos habla del amor de Dios? También Dios utiliza a los creyentes fieles para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Por eso no tengamos en menos a otra persona que nos viene a hablar o nos viene a aconsejar o nos viene a decir algo del amor de Dios. Escuchemos, porque no podemos juzgar, porque puede ser la misma voz de Dios a través de un fiel creyente que Dios nos quiere hablar a nosotros. Si Dios nos habla de esas 4 formas, y hay muchas más, solamente para manera de poder incentivar sus pensamientos y buscar otras maneras como las cuales Dios habla a nosotros, la siguiente idea que ahora quisiera compartir con ustedes es: si Dios nos habla, ¿cómo sabemos nosotros diferenciar de la voz de Dios y otras voces que también llegan a nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar entre la voz de Dios y otras voces que no son la voz de Dios? Y aquí yo quisiera llevarles a una historia muy conocida en la Biblia. Ustedes la conocen, pero repasemos un poco. La historia del niño Samuel. ¿Recuerdan? Desde muy niño Ana, es más, desde antes de nacer, Ana lo dedicó a Dios. Y fue una mujer tan fiel que lo que prometió, lo cumplió. Y aún siendo un tierno niño, lo llevó y lo dedicó allí para el servicio en el santuario, en la casa de Dios, bajo la dirección del sacerdote Elí. La historia nos cuenta de que ese niño estaba allí para ayudar en los servicios del templo, ayudar a los sacerdotes e inclusive a Elí. Pero una noche, mientras Samuel dormía, escuchó una voz: Samuel, Samuel. Había sido enseñado de que cuando a él se le llamaba, él debía obedecer. Se levanta y acude donde Elí. Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Por segunda vez lo mismo. Por tercera vez lo mismo. Y es entonces en la tercera vez ya dice la escritura de que Elí entendió de que Dios le quería dar un mensaje a Samuel. Y entonces cuando le dice, viene Samuel, se levanta y le dice: Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dice Elí: Samuel, yo no te he llamado. Ve, acuéstate. Si escuchas la voz nuevamente, di: habla Jehová, que tu siervo oye. Y esta es una historia muy clásica en lo que es cómo distinguir la voz de Dios y otras voces. Era exactamente la voz de Dios, pero era un niño Samuel en su tierna edad y no podía distinguir. Sin embargo, Elí le dio la advertencia para que él se diera cuenta de que no era la voz de Elí quien lo llamaba, era directamente la voz de Dios. Qué privilegio tan grande para una criatura, un jovencito, podríamos decir con toda confianza que era un niño todavía, y Dios habló a través de ese niño. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros distinguir entre la voz de Dios y otras voces? Difícil, ¿verdad? Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Dios está más interesado en comunicarse con nosotros que nosotros con Él. Sin embargo, tratemos de ver algunos consejos para poder reconocer la voz de Dios. Primero, Dios nunca va a pedir algo a través del cual afecte negativamente a otra persona. Ese es uno de los consejos. Segundo, nunca Dios está apurado.
Tal vez nosotros quisiéramos de que Dios contestara, nos hablara, tan pronto nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Dios nos habla cuando Él piensa que es el momento adecuado, cuando usted más lo necesita. Tercero, considere siempre la voluntad de Dios y no la tuya. Es duro. Considere siempre la voluntad de ¿quién? De Dios y no la nuestra. Permítame ilustrarlo aquí con algo que escuché. Un joven estaba muy enamorado de una señorita allá en aquellos tiempos en el campo. Y ese muchacho, al sentirse enamorado, todas las tardes iba a visitar a su novia. Salía del trabajo, se tomaba un buen baño y a veces, sin comer siquiera, se iba a visitar a su novia, ensillaba el caballo y camino. Así duró haciéndolo por mucho tiempo. Ya llevaba meses y casi un año. De pronto, en la iglesia una ancianita llama a este joven y le dice: joven, yo le aprecio tanto a usted y yo sé que usted tiene una amistad, pero déjeme decirle de que he sentido la impresión de decirte de que piensa bien sobre esa amistad, porque puede ser que para usted, para su vida espiritual, para su vida como formar un hogar, no le conviene a usted. El joven, muy agradecido con esta dama, quedó pensando qué iría a hacer. Así que comenzó a orar y decirle: Señor, muéstrame qué debo hacer. Al día siguiente terminó su trabajo y tenía esa duda en la cabeza, ¿qué hacer? Y le pareció muy fácil solucionar el dilema. Dice: voy a alistarme, como siempre lo hago, voy a ensillar el caballo, pero en esta ocasión yo no voy a dirigir el caballo hacia donde tiene que ir. Voy a dejar que el caballo vaya, y si va hacia otro lugar, es la voluntad de Dios de que yo no deba volver. Así que ensilló su caballo, se montó en el caballo y comenzó el caballo a andar. ¿A dónde creen que llegó el caballo? A la casa de la novia. Y él dice ahora, gracias a Dios, ya entendí el mensaje. Así que él se casó, felices, contentos, pero no pasaron muchos años cuando de pronto este muchacho habla con el pastor de su iglesia y le dice: pastor, tengo un problema. Y el pastor lo llama a su oficina y dice: cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene? Dice: ya no puedo más, el matrimonio ya, aconséjeme qué. ¿Y cómo hizo usted? ¿Cómo fue su noviazgo? ¿Cómo fue? Y él comienza a contarle y le cuenta la decisión que él tomó. Y entonces le dice el pastor: pero es que usted no hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Que sí, pastor, yo hice la voluntad de Dios. Dice: no, usted no hizo la voluntad de Dios, usted siguió la voluntad de su caballo. A veces nosotros cometemos ese error, nos reímos ahora, pero a veces cometemos ese error con Dios. Queremos siempre a veces acomodar las cosas a nuestra voluntad y a nuestra manera. Pero recordemos otro consejo más. Una de las características cuando escuchamos la voz de Dios es que si hacemos su voluntad vamos a sentir paz y tranquilidad en nuestras vidas. Ese será uno de los resultados, tener paz y tranquilidad. No debemos estar agitados ni apurados. Dios tiene su tiempo y nos va a dar también esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitamos a veces en los momentos de angustia. Como decíamos al principio de la historia que les conté de este muchacho que obtuvo el trabajo, de igual manera nosotros tenemos que estar atentos a escuchar o a ver la forma en que Dios nos está hablando. Y para eso
dice, debemos estar alertas porque Dios nos habla de 1001 manera. El problema es que nosotros a veces no ponemos atención. Así que tenemos que ser oidores activos. En otras palabras, estar atentos para lo que Dios, o de la manera como Dios quiere hablarme. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces tengamos la seguridad de que cuando hablamos con Dios, Él nos va a responder. Segundo, otra vez, no seamos intranquilos, no seamos agitados, conservemos la calma. Por eso Dios dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Así que Dios es un Dios también de quietud y de calma. El problema es que a veces nosotros queremos que se nos solucionen los problemas así, rápido y al momento en que nosotros pensamos que debe solucionarlo. Tercero, oír la voz de Dios y estar dispuestos a obedecerle. Oír la voz de Dios y estar dispuestos a obedecerle. Y ahí tenemos el caso de Abraham. Dios le habló a Abraham y le pidió algo que inclusive todavía algunos de nosotros no entendemos, pero Dios lo hizo para prueba. Le pidió que sacrificara a su propio hijo. Wow, si ese fue el que por el cual estuvo buscando tanto tiempo, Dios se lo dio como milagro, ¿cómo es que ahora Dios se lo pide que lo sacrifique? Pero Abraham conocía exactamente la voz de Dios porque no era la primera vez que hablaba con Dios. Y él supo de que realmente era Dios quien le estaba hablando y por eso él tomó la determinación de obedecer la voz de Dios aunque no tenía lógica. La lógica humana en ese momento de nada sirvió. Pero era lo que Dios estaba pidiendo. Y nosotros vemos ahí el gran milagro que obró Dios por ser Abraham obediente. Por eso Jesús, varias veces, hablando de las parábolas, Él dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, tenemos que estar atentos y ser activos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros desearíamos de que Dios nos hablara hoy? Todos, ¿verdad? Se cuenta la historia de que un joven fue a su iglesia y justamente ese miércoles el pastor tuvo el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Estuvo tan interesante el estudio bíblico que tuvieron allí esa noche que juntamente con sus amigos salieron de la iglesia, fueron a un lugar a tomarse un refresco y allí los muchachos siguieron hablando del mismo tema que había hablado el pastor en la iglesia. Pero en el corazón y en su mente de este muchacho, lo que él pensaba era, Señor, ¿será que verdad tú hablas todavía hoy a sus hijos? Y esto quedó en su corazón, quedó en su mente. Después de que estuvieron hablando allí, tomaron su refresco, ya eran las 10 de la noche, cada uno se despidió y decidió irse hacia su casa. Este joven toma su carro y antes de prender el carro dice, Señor, si realmente tú hablas hoy, yo quisiera escuchar tu voz y intentaré lo más que pueda para obedecerte. Prendió el carro, tomó la vía principal hacia su casa, cuando de pronto le vino una idea a la cabeza. Compre un galón de leche. Pero Señor, si en la casa no hay niños, ¿para qué un galón de leche? Siguió, pero luego tuvo otra vez la impresión, compra un galón de leche. Y él dice, ok Señor, si eres tú, ok, te voy a comprar el galón de leche, aunque no lo necesitamos en casa, pero voy a comprarlo. Así que desvió y fue, compró un galón de leche. Lo puso al lado, prendió su carro, siguió.
Iba acercándose a la calle 7 y tiene otra impresión de que debe de doblar a la derecha en la calle número 7. Dice, pero Señor, esa no es la vía para mi casa, yo tengo que seguir derecho. Y efectivamente, él siguió derecho. Más adelante otra vez, tiene la impresión, devuélvete, toma la calle número 7. Dice, pero Señor, si es verdad, yo te dije que te iba a obedecer, iba a intentar obedecerte. Pero es que esto es extraño, esa no es mi vía. Dio media vuelta y otra vez llegó a la calle 7 y tomó la calle 7. Cuando llega a la calle 7 ya va un poco más despacio porque no conoce esa área. Y comienza a mirar hacia un lado y otro y ve que hay casas, hay comercio, todavía hay algunas luces prendidas, pero las luces que están prendidas son de los avisos de todos los comercios que hay en esa calle. Mira las casas, las luces están apagadas, ya son más de las 10 de la noche. Pero él sigue porque esa es la impresión que él tuvo. Mientras está pensando en eso, tiene la impresión, en este momento, dice, deténgase y vaya a la casa, atravesar la calle y entrega el galón de leche. Y él mira, todo apagado. Es efectivamente una casa, pero las luces están apagadas. Y ahí entonces él se queda en el carro, conversando, hablando, diciendo, pero Señor, si yo voy, despierto a esta gente, ¿qué me van a decir? Me van a decir groserías que a esta hora, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Y mientras él está en ese pensar, toma el galón de leche, cruza la calle y llévalo a esa casa que está al frente. Está bien, Señor, pero si me van a decir malas palabras, si yo me devuelvo, dejo el galón de leche botado. Con ese temor, toma el galón de leche, con pasos inseguros, mira. Sin embargo, esa es la impresión y llega a la puerta. No quiere golpear. Mira a ver dónde hay un timbre. No hay timbre. Señor, pero aquí no hay nadie. Está por dar media vuelta, pero la impresión no. Golpea la puerta. Y él con mano temblorosa golpea la puerta. Está por dar media vuelta e irse corriendo cuando escucha una voz de adentro. ¿Quién es? ¿Qué quiere a esta hora? Y él comienza ahora a temblar. Señor, ¿qué cosas me irán a decir ahora? Mientras él está pensando eso, la puerta se abre y otro joven en blue jean, con una camiseta, le dice, Señor, ¿qué desea? Y él queda sin palabras, simplemente levanta su mano y le entrega el galón de leche. Él solamente está mirando el rostro y ve que se torna en una sonrisa y como en una sorpresa tan grande, y entonces recibe el galón de leche y da media vuelta y dice, Ana, lo que estábamos pidiendo ha llegado, el galón de leche. E inmediatamente una muchacha con un niño en brazos baja las escaleras, toma el galón de leche y se dirige a la cocina. Mientras se dirige a la cocina para calentar la leche al bebé, quien va llorando, ella misma dice en voz alta que se alcanza a escuchar, hemos estado orando para que Dios enviara un ángel con leche para nuestro bebé. Y pregunta ella, ¿eres tú un ángel? Mientras tanto, el hombre que había abierto la puerta y recibe el galón de leche dice, recibimos nuestro cheque ayer, pagamos todas nuestras deudas y no nos quedó dinero para la leche de nuestro niño. Y estábamos justamente orando al Señor para que enviara a alguien, a un ángel, que nos supliera la necesidad.
El muchacho que había traído el galón de leche, no podía, de la sorpresa tan grande, decir una sola palabra. Simplemente lo que pudo hacer fue meter su mano al bolsillo, sacar la cartera, sacar todo el dinero que tenía y entregárselo al hombre. Se despide y mientras va desde esa puerta de esa casa al carro, lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer cómo Dios le había estado hablando y él, la mayoría de las ocasiones, argumentando con Dios. Apreciados hermanos, apreciadas visitas, Dios está interesado en hablarte a ti y a mí hoy día también. Solamente está esperando de que nosotros, con oídos atentos, con intención específica, escuchemos la voz de Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros estamos interesados en verdaderamente escuchar la voz de Dios? Dios les bendiga, porque ese es uno de los privilegios muy grandes y Dios está interesado a hablarte a ti y a hablarme a mí hoy día también. Quisiera en este momento, si hay algún canto, van a tener un canto, ¿verdad? Mientras ellos cantan para nosotros, o todos vamos a cantar este coro, yo quisiera que aquel que verdaderamente quisiera de que Dios le hablara en su corazón, a su vida, y que verdaderamente lo siente en su corazón mientras ellos cantan, yo quisiera que usted viniera aquí al frente, y al final del canto, quisiera tener una oración de consagración, una oración de petición especial para que Dios hable a cada uno de nuestros corazones. Nosotros debemos de ganar y una de las batallas es con nosotros mismos, pero solamente mediante Cristo Jesús es que podemos obtener la victoria. Solamente escuchando la voz de Dios es que haremos la voluntad de Dios y Cristo será el que obtendrá la victoria y nosotros la obtendremos a través de Jesús. Estemos atentos siempre a la voz de Dios. Él quiere comunicarse con nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias, oh Dios, por tanto interés, por tanto amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor, por esa intención tuya de hablar a nuestras almas, a nuestras vidas. Señor, perdónanos si hasta aquí no hemos sido obedientes o no hemos escuchado esa voz tan maravillosa, tan dulce y tan suave a nuestras vidas, a nuestros oídos. Pero Señor, queremos que de aquí en adelante podamos estar atentos a esa voz. Y no solamente atentos a escucharla, sino que cuando la escuchemos estemos convencidos que realmente es la voz de Dios y podamos obedecerla y ser canales a través de los cuales, Señor, podamos reflejar tu gloria en esta tierra. Aquí estamos, tus hijos, oh Dios. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser obedientes. Queremos hacer tu voluntad. Nos entregamos totalmente a ti, oh Dios, en este momento, para que tú nos cambies, tú nos transformes, tú nos prepares para el reino de los cielos. Y aquel día glorioso cuando tú vengas en gloria, podamos estar dentro del grupo, dentro de los redimidos que serán trasladados al reino de los cielos. Tómanos, oh Señor, en tus manos, porque por nosotros mismos no podremos hacer nada, Señor. Gracias, oh Dios, por haber enviado a tu Hijo amado a esta tierra. Gracias porque por sus predicaciones, por sus enseñanzas, por sus palabras, por sus milagros, hemos visto el amor de Dios. Pero sobre todo, Señor, gracias porque Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario y abrió así para nosotros la puerta de la eternidad. Lo que tenemos que hacer ahora es, Jesús, seguir tus pasos. Y ayúdanos, oh Dios, para que en nuestro paso por este mundo solamente podamos hacer tu voluntad. Tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Redentor y nuestro Creador.
En el nombre de Jesús. Amén.